Bien, esto vamos a cerrar, vamos a crear un proyecto totalmente desde cero. Vuelvo a repetir, en los chicos que están más avanzados ya, vamos a hacer un repaso del módulo 1 hasta las 5 o 5 menos 10, ¿sí? El que quiera poner la asistencia lo puede ir haciendo y volver a las 5. Y si no, bueno, se quedan en toda la clase, ¿no? No hay problema. Bueno, primero para empezar vamos a crear un nuevo proyecto, ¿sí? Nos dirigimos acá a File y creamos un nuevo proyecto, ¿sí? Le vamos a decir que sea un proyecto tipo Java, seleccionamos, vamos a siguiente, y aquí me está pidiendo un nombre del proyecto. Le vamos a poner clase 7, ¿sí? Generalmente le tienen tildada esta palomita de module o de módulos, la tienen que destildar, ¿no? La destildan y le dan a finalizar. Bien. Una vez creado el proyecto, se me viene acá en el explorador, ¿sí? Aquí a la izquierda. Desplegamos esta palomita para ver las carpetas que nos creó. Una es JRE y la otra es SRC. Donde vamos a trabajar es la carpeta SRC, fíjense que no tiene nada todavía, ¿sí? Entonces la vamos a seleccionar, clic derecho, vamos a crear una nueva clase, ¿sí? Para eso le hacemos clic derecho sobre la carpeta, ponemos New y Class, ¿sí? Nosotros venimos llamando las clases como principal, ¿sí? Vamos a seguir esa línea. Las clases, ¿sí? Llevan las primeras letras con mayúscula, ¿sí? Si está compuesta la palabra, ambas palabras deben empezar con mayúscula, ¿sí? Por ejemplo, nuevos datos, ¿sí? Una cosa así. Entonces la N y la D tienen que estar en mayúscula, ¿no? Aquí nos da una opción para que nos cree un método, ¿sí? El método en el cual ejecutamos código, ¿sí? Ya nos lo escribe por nosotros, entonces lo podemos tildar de entrada, ¿sí? Este que está aquí, y le damos a finalizar. Bien, fíjense que ahí me está creando una plantilla, ¿no? Tenemos una plantilla de Java, ¿sí? Este es el método principal, aquí se van a ejecutar los códigos que nosotros ingresemos. Vamos a comenzar primero con lo que son los comentarios, ¿sí? Lo primero que vemos acá es un comentario, por eso está en un tono gris. Es un comentario en línea. ¿Qué quiere decir un comentario en línea? Si yo me voy a la línea siguiente y puedo escribir código, claro que lo puedo hacer, ¿sí? Puedo poner un código y ya me lo está tomando Java, ¿sí? Por eso se llaman comentarios en línea. Solamente la línea 5 va a estar comentada, ¿sí? Las líneas las podemos ver aquí. Van desde el 1 hasta la 11 en este caso, ¿no? Pero fíjense que la línea 6 me está tirando ya, bueno, un error porque no completamos lo que es una variable. Bien, este comentario en línea solamente nos sirve de apunte, ¿sí? No se va a ejecutar, es más que nada un apunte, ¿sí? Lo vamos a poner que es un apunte. Vamos a ponerle el nombre de lo que es, ¿sí? Comentario en línea. ¿Para qué sirven? Nos sirven como apuntes. O para ver qué es lo que estamos haciendo en tal código, ¿no? Bien, vamos a pasar a otro. Bien, fíjense que no está ejecutando de forma automática. Pero no me gustan esas. Ahí está. Fíjense que para hacer un comentario de varias líneas, lo podemos escribir, lo podemos encapsular, ¿no? ¿Sí? Tiene un comienzo y tiene un fin, ¿sí? Es como que entre las barritas, ¿sí? Todo lo que esté dentro de estas barritas, todo lo que esté en este código, ¿sí? Es un comentario de varias líneas, ¿sí? Un comentario múltiple, podría decirse también. Entonces, todo lo que escribamos acá, ¿sí? No importa lo que sea, se va a comentar y no se va a ejecutar, ¿no? No lo va a interpretar como código en sí, ¿sí? Porque es un comentario de varias líneas. Entonces, vamos a poner acá, comentario de varias líneas.
Bien, ¿alguna consulta? Ahí está, muchas gracias. Bien, eso es por comenzar, lo que habíamos visto primero. También habíamos visto lo que era un algoritmo, no sé si recuerdan, ¿sí? Lo vamos a poner que es un bloque de código, ¿sí? Bloque de código. ¿Qué es lo que hace un algoritmo? Resuelve un problema, ¿sí? ¿Cómo resuelve un problema? De una forma ordenada y de una forma finita, ¿sí? ¿Qué quiere decir finita? Que tiene un comienzo y tiene un fin, ¿sí? Un bloque de código, entonces, que resuelve un problema de forma ordenada y fin, perdón, ¿sí? ¿Qué quiere decir finita? Que tiene un comienzo y tiene un final. Bien, ¿qué más habíamos visto? Habíamos visto lo que eran métodos, todavía no vamos a ver métodos. Vamos a ver tipos de datos, ¿sí? Rápidamente. ¿Qué son los tipos de datos? Java interpreta ciertos códigos, ¿no? O sea, denota ciertos tipos de datos con una palabra, como podría llamarla reservada, ¿sí? Existen las palabras reservadas, entonces primero antes que tipo de datos, vamos a ver qué son las palabras reservadas. ¿Qué son las palabras reservadas? ¿Alguien se acuerda qué es una palabra reservada? Las palabras reservadas son las que utiliza Java para hacer el código, interpretar el código y no se las puede utilizar como nombres. Perfecto, ¿sí? Son palabras que solamente las puede utilizar Java en este caso, ¿sí? Como por ejemplo las palabras public o las palabras static, la palabra void, ¿sí? Son palabras reservadas que solamente las ejecuta Java, por lo tanto, nosotros no podemos poner el nombre de una variable con una palabra reservada, ¿sí? Ya esa palabra ya la utiliza Java, entonces no podemos volver a utilizarla para otra cosa, ¿sí? Entonces vamos a poner que las palabras reservadas no se pueden usar como variables, ¿no? ¿Sí? Como nombre de variables, ¿sí? Como por ejemplo la palabra int, la palabra string, eh, float, ¿sí? Son palabras reservadas, return, la palabra if, la palabra else, ¿sí? Ya la vamos a ir viendo de a poquito, ¿sí? Pero esas son básicamente las palabras reservadas, ¿sí? Son interpretadas por Java para una única función de Java, ¿no? No podemos guardar variables con ese nombre. Bien, ya que hablé de variables, vamos a ver primero entonces qué es una variable, a ver si se animan a contarme qué era una variable. ¿Se acuerdan que era una variable? Una variable es un Almacena un espacio en la único memoria. valor. Muy bien, Eso. es un almacén de datos, ¿no? ¿Sí? Puede tener varios valores, ¿no? Una variable tipo array, ¿no? La habíamos visto en la última clase del módulo 1, Sí. entonces puede contener más de un dato, ¿no? Sí, incluso lo vemos como variables a los objetos que vamos a hacer en el módulo 2, ¿sí? Es una sola palabra que contiene muchos datos, ¿sí? Entonces lo vamos a poner como un almacén de datos, ¿sí? Vamos a guardar información con el nombre que nosotros nos convenga, ¿no? Bien, Sí. ahora sí pasemos entonces a tipos de datos, ¿sí? Existen varios tipos de datos, vamos a poner el int, el string, ¿qué más usamos nosotros? Creo que esos dos por ahora, ¿no? El float por ahí, ¿sí? ¿Qué es Julián, un tipo de dato string? ¿Qué sería? ¿Qué es lo que guarda este dato? Letras, palabras. texto. A ver qué dice el chat. No, la palabra int no guarda cadena de textos, Int, número entero. números enteros, ¿sí? Números, Caracteres. guarda números enteros, ¿sí? Puede ser el -1, 0, 1, 2, 3,
¿sí? El fin del mundo, llegar al plato. En cambio el string o cadena, que se le llama de dos maneras, ¿qué es lo que guarda? Nunca han hecho nada. Texto. ¿Qué es un texto? ¿Un conjunto de qué? De letra. De palabra. Símbolos, Caracteres. muy bien. Conjunto de caracteres. Caracteres, ¿sí? Pueden ser números, ¿sí? Vamos a poner conjunto números, letras, símbolos, ¿sí? Sí. ¿Y cómo se escribe una variable de tipo string? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene de característica remarcada una variable de tipo string? ¿Cómo se la guarda? ¿Cómo es el tipo de dato? Comillas. Entre comillas. Muy bien, entre comillas, ¿sí? Se guarda el conjunto de caracteres, se lo pone entre comillas. Por ejemplo, mi nombre es Juan Pérez, ¿sí? Entonces, todo esto que está entre comillas es un string, ¿sí? Un conjunto de caracteres. Puedo poner, y mi edad es 45 años. Incluso me toma la ñ, ¿no? Fíjense Se que toma el todas las número. palabras, ¿sí? Todas las palabras están en inglés, en Java, entonces no podemos guardar variables con la ñ, ¿no? Pero en un string, como admite todo tipo de carácter, está contemplado, ¿no? Lo que es la letra ñ, ¿no? Y el número. El número también, está guardando un número, ¿sí? Corchetes también los guarda, ¿sí? Todo lo que esté contemplado aquí dentro de las comillas va a guardar todo lo que sea símbolos, letras, números, ¿sí? Bien, un float o float, ¿qué es? Float decimal. Número ¿Sí? decimal. Guarda números decimales, ¿no? Entonces ya podemos manejar, por ejemplo, el 2,5, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Son tipos de datos. Bien, vamos a ver qué es instanciar y qué es asignar, ¿sí? Piensa que es instanciar. Así en simples palabras. Piensa en ello. Instanciar es como crear algo. ¿Sí? Lo vamos a ver así. Estamos creando algo. Por ejemplo, vamos a crear una variable, ¿sí? Se llama int número. Y lo estoy cerrando. Eso es instanciar. Estoy instanciando una variable que es de tipo entero, ¿no? Pero fíjense que no tiene ningún valor todavía. ¿Sí? Esa es la clave de esta palabra, instanciar. En cambio, asignar es darle valor, por ejemplo, a una variable, ¿no? ¿Sí? Como nosotros asignábamos valor a número, ¿sí? Poníamos que número era igual a 15, ¿sí? Ahora, ¿podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo en variables simples? Sí. Entonces, si yo pongo int número es igual a 15, yo estoy instanciando y asignando un valor a esa variable. ¿Sí? Estoy haciendo las dos cosas en la misma línea. ¿Sí? Creo que hasta ahí vimos. Vamos a ver cómo instanciar cualquier variable. Llevan 4 partes, ¿no? Vamos a poner que hay 4 partes para instanciar y asignar una variable. Primero lleva el tipo de dato, ¿sí? Luego lleva el nombre, ¿sí? El nombre que nosotros le vamos a dar, signo igual. Va a llevar un valor. Y por último, terminar la sentencia, ¿sí? ¿Cómo la vamos a terminar? Con el punto y coma, ¿no? Entonces, fíjense, voy a declarar una variable tipo string, ¿sí? Que era tipo string, un conjunto de caracteres, ¿no? Vamos a poner que esta variable string
se va a llamar nombre, ¿sí? Nombre persona, fíjense que cuando son conjuntos de palabras, las separamos con la mayúscula, ¿no? Acá, por ejemplo, la P, ¿sí? Pero tienen que comenzar con minúscula. La única que comienza con mayúscula serían las clases, ¿sí? Ya la vamos a ver después, pero por ahora vamos a ver variables. Bien, fíjense que le vamos a asignar un valor. Yo le puedo asignar un valor 20. ¿Se puede o no se puede? O 20.5. Si es string tendría que estar entre comillas Entre para que la comillas. asignación sea correcta. Muy bien, ¿sí? Para que sea correcto esto, o bien lo puedo poner entre comillas, ¿sí? Para que sea un conjunto de caracteres, y si no está entre comillas, me lo va a tomar como que es un número. Y esta clase de números que tiene puntos, ¿sí? O coma, ¿qué sería? Un tipo float o un tipo doble, ¿no? ¿Sí? Doble también es un tipo de dato, ¿sí? Parecido al float, pero como no está entre comillas, entonces no lo puedo poner. Bien, vamos a poner entre comillas. Vamos a poner 4. ¿Sí? Ahora, fíjense que tengo el tipo de dato que es string. El nombre que le asignamos sería nombre persona. Esa es nuestra variable. ¿Sí? Le damos este valor, que es el conjunto de caracteres. Y terminamos la sentencia con el punto y coma. ¿Sí? Lo vamos a ver acá fuera del comentario. En mi teclado suena mucho. Me suena horrible. Bien. Ahí está. Fíjense que no hay error, solamente me está diciendo que está declarada la variable, tiene valor, tiene todo, pero nunca fue usada, ¿no? Eso es lo que me va a decir el subrayado, ¿sí? Dice que el valor de la variable local, nombre persona, no está siendo usada, ¿sí? Como que está el cohete todavía. Así que por eso me marca ese subrayado amarillo. ¿Sí? Nos vamos a borrar. Bueno, ya creo que con esto ya podríamos arrancar, ¿no? ¿Sí? Son un par de cositas, las voy a poner al final. Después les paso de nuevo el código. ¿Sí? Bueno, fíjense. Primero que nada vamos a ver las cosas como un bloque. ¿Sí? Vamos a ver acá un poquito en Paint, para los que se sienten perdidos. ¿Sí? Siempre me gusta hacer lo del Paint, porque me parece más gráfico, ¿no? Fíjense que nosotros tenemos una hoja o un archivo, ¿sí? Nosotros lo vamos a ver como este bloque. ¿Cómo se llama este archivo? ¿Sí? Fíjense aquí, se llama principal.java. Esta extensión, ¿sí? Después del punto, fíjense que ustedes conocen el punto .mp3, punto .mp4, punto .txt, ¿sí? Son archivos, ¿sí? Este tipo de archivo es .java. ¿Qué quiere decir? Que es un archivo que tiene código Java, ¿no? Bien. Ese archivo contiene una clase, ¿sí? ¿Cómo se llama la clase? Se llama principal en este caso. Entonces vamos a ponerle que nuestra clase, ¿sí? ¿Cómo se llama? Principal. Bien. Es todo este cuadro negro, toda es la clase, ¿sí? Fíjense de aquí, esta es la clase, tiene un comienzo, ¿sí? Con estos corchetes me lo marca, ¿sí? Tiene un comienzo y fíjense que automáticamente va hacia el cierre, ¿no? Este es el final de la clase, ¿sí? Y aquí dentro de esta clase tengo un método o una función, ¿sí? Nosotros todavía no vamos a ver qué función, pero la vamos a marcar con otro color, ¿sí? Aquí dentro podemos tener una función, ¿sí? ¿Cómo se llama esa función? Se llama, está con verde, main, ¿sí? La función main. Bueno, vamos a poner entonces, función, se llama main, ¿sí? ¿Para qué sirve esa función? ¿O qué significa que tengamos que tener esa función? Es la función
principal que ejecuta Java, ¿sí? Bueno, se me chipoteó ahí, ¿qué vamos a hacer? No importa, ¿sí? Eso es lo que hace esa función. ¿Podemos tener más funciones? Sí, podemos tener más funciones. Después la vamos a ver. Pero todo lo que se ejecuta, todo lo que se va a mostrar, va a estar contenido en lo que es esta función main. ¿Sí? Bien, vamos a hacer algunas variables. Vamos a hacer algunas sumas, multiplicación, alguna división. Y quizás vamos a ver algún método o una función, ¿no? ¿Sí? Son sinónimos. Para poder llamarlos aquí dentro de la función principal. De momento vamos a hacer algo sencillo. Vamos a poner, no sé, int edad. ¿Sí? Vamos a asignar un número random, 35 o 25, sí, suena más juvenil, ahí está. Vamos a poner un string que se llame nombre, ¿sí? Se va a llamar, no sé, José, ¿sí? Con acento, fíjense. ¿Sí? Fíjense que en estas dos variables llevan las cuatro partes, ¿no? De una instancia de una variable, ¿sí? Tipo de dato, nombre, valor y terminar la sentencia, ¿sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer con esos valores? Los vamos a mostrar por consola. Consola, fíjense que es un sector apartado aquí abajo, ¿sí? En donde podemos ver código, ¿sí? Código de consola, fíjense que está en la pestaña consola. Entonces, para poder mostrar código en consola, vamos a llamar una función de Java, ¿sí? Se le escribe así, system.out.print. Después de print viene dos letras, que es ln, quiere decir en la línea, ¿no? Online, en inglés. Y cerramos la sentencia con punto y coma. Esta función, ¿sí? Tiene un paréntesis, fíjense, en donde nosotros podemos escribir lo que nosotros queramos, ¿sí? Podemos escribir un string, por ejemplo, hola desde consola, ¿sí? Yo lo voy a ejecutar. Ahí está, terminó de compilar. Fíjense que me aparece el texto aquí abajo, ¿sí? Hola desde consola. ¿Sí? ¿Podemos poner varios códigos ahí dentro de esta función? Sí. ¿Cómo hacemos eso? Con un término que se llama concatenar. Vamos a ponerlo aquí abajo. ¿Quién se acuerda qué es concatenar? Agrupar. ¿Sí? Agrupar o poner un valor al lado del otro, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cómo concatenamos nosotros? ¿Con qué símbolo? Con el más. Con el signo más. Con signo más. ¿Sí? Agregar un más. Muy bien. ¿Sí? Entonces nosotros por consola vamos a mostrar el valor de estas dos variables. ¿Cómo hacemos De eso? edad y nombre. ¿Sí? Vamos a agregar primero uno y después vamos a agregar el otro. ¿Sí? Voy a poner mi nombre. Es dos puntos. Fíjense que los caracteres, el espacio también es un carácter, ¿no? Pero aquí no importa donde yo ponga el código porque acá me lo toma como todo este largo de la línea, ¿sí? No importa si yo pongo el más acá, o si lo pongo un poco más al lado, eso no interesa. Es pura estética por ahora, ¿sí? Bien, fíjense que estoy poniendo un string, ¿sí? Un conjunto de caracteres. Estoy tratando de concatenar y me está diciendo, me está pidiendo otro valor para poner al lado, ¿sí? Yo le voy a poner la variable, voy a estar llamando a esta variable de aquí al lado, ¿sí? Esa variable se llama nombre, ¿sí? Fíjense, me lo marcó. Vamos a darle play, acá está el botón verde para dar play. Vamos que OK, ¿sí? Y fíjense, me está pintando la cadena que estoy mandando. Y al lado no me va a estar mostrando el más, ¿no? Eso es solamente para concatenar o poner al lado otro valor, ¿no? ¿Sí? Y me está llamando la variable nombre. ¿Qué es lo que tiene nombre? Tiene un valor. Este valor es José.
¿sí? ¿Qué más podemos concatenar? Vamos a concatenar edad, ¿sí? ¿Cómo concatenamos? Con el signo más, ¿sí? ¿Qué podemos concatenar? Más texto, ¿sí? Podemos concatenar más texto. ¿Qué puedo poner aquí? Mi edad es Y mi edad es 2 puntos, espacio. Fíjense que Más. estoy buscando un espacio ahí, ¿no? Bien. Más más edad. edad. Perfecto. ¿Sí? Ahí está. Estamos llamando a la variable nombre y estamos llamando a la variable edad. Fíjense que la secuencia que lleva esto, ¿no? Bien, le vamos a dar play. Y ahí está. Mi nombre es José y mi edad es 25. Es más, creo que ni siquiera poniendo los 2 puntos queda más bonito, ¿no? Así. Ahí está. Mi nombre es José y mi edad es 25. Para ponerlo abajo, bueno, podrías hacer un salto de línea que todavía no lo vimos. O podés escribir esto, puedes sacar la concatenación, quitar esto, y escribir otro. A ver si out. Yo ya tengo un atajo, ¿sí? Me lo escribe solo. Y pegamos esto acá. ¿Sí? Entonces le vamos a dar play. Fíjate que me está imprimiendo la línea de arriba, mi nombre es José, y en la línea de abajo me escribe edad. Todavía no vimos salto de línea, ¿sí? No los agregamos en la práctica, ¿sí? O ya está, la compañera está diciendo, con el barra N, ¿no? Bien. Perfecto. Sí, todavía no lo implementamos, pero está bueno verlo así. Me gusta que la gente ya sepa que es un salto de línea, ¿no? Bien, vamos a guardar en una variable. Vamos a poner, int, no sé, dirección. ¿Sí? Por tirar un nombre, 78. ¿Sí? Vamos a hacer una suma. Y la vamos a guardar en una variable. ¿Cómo sería el nombre de esa variable si yo quiero hacer una suma? No le voy a poner el nombre multiplicar, ¿verdad? Entonces tengo que poner el nombre suma. ¿Sí? En esta variable yo quiero guardar un dato calculado. ¿Sí? ¿Qué significa un dato calculado? Vamos a usar operadores, 3 tipos de operadores. Ya lo tendrían más o menos fresquito, no sé si se acuerdan. El AND, el OR. El string. Ahí está. Vale, ya lo puse. Sí, bien. De continuar, vamos a ver qué son los 3 tipos de operadores, ¿no? ¿Sí? Tenemos aritméticos, tenemos operadores de comparación y tenemos comparadores lógicos, ¿sí? Los aritméticos no son más que lo que utilizamos para poder sumar, restar, ¿sí? Multiplicar, ¿sí? Vamos a ponerlo entre paréntesis cada uno, ¿sí? Que es la suma, la resta, la multiplicación que se hace con el símbolo del asterisco, la división se hace con la barra, y la otra división se hace con el porcentaje. Bien, vamos a ver acá una leve división. Vamos a dividir 13 dividido 2. Ya la veo. ¿Sí? Ahí está. 13 dividido 2. Esto me va a dar que es de 6. Acá lo que me hace la lógica, 2 por 6 es 12, ¿verdad? Entonces tienen que restarle 12 y me queda de resto 1. Bien, lo vamos a ver con un color más bonito. Ahí está, ¿sí? Aquí tenemos 2 tipos de valores en una división. ¿Cuáles son? Vamos a marcar con un círculo. Tenemos lo que es el resto y tenemos lo que es el cociente, ¿sí? Fíjense que nosotros automáticamente, siempre que nos preguntan alguna división, nosotros damos el cociente como valor, ¿no? Siempre decís, che, ¿cuántos caramelos? Si tengo 13 caramelos y los reparto entre 2 personas, ¿cuánto le toca a cada uno? ¿Sí?
Esa es la respuesta, 6. Esto vendría a ser un valor de una división, sería, perdón, con negro lo voy a poner. Este valor lo obtenemos con la división, pero con este símbolo, ¿no? ¿Sí? Con la barra. ¿Sí? Obtenemos entonces el valor del cociente. Bien. Y en un problema dice, ¿y cuántos caramelos sobraron? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para calcular eso? Bien, tenemos lo que sería el resto, ¿no? El resto se calcula con este símbolo. ¿Sí? Entonces yo cuando haga 13 dividido 2 me va a dar un valor, ¿sí? Y 13 porcentaje 2 me tiene que dar otro valor, ¿sí? El de arriba me va a dar 6 y el de abajo me va a dar 1, ¿sí? Esa es la diferencia. Ese se entendió, ¿no? Son operadores aritméticos. Y bueno, y si yo quiero multiplicar un número 13 por 2, ¿sí? Le ponemos el asterisco, esto me va a dar 26, ¿no? Ya lo vamos a hacer, hay un ejercicio de esto. Bueno, continuemos. Esos son los operadores aritméticos. Luego tenemos los comparadores, perdón, operadores de comparación, que no son más que lo que vimos en la primaria, ¿no? Que un número es mayor o menor que otro, ¿sí? Entonces tenemos lo que sería, perdón, menor, mayor, el igual, perdón, ¿sí? Perdón, este es de comparación, ¿sí? ¿Por qué estoy poniendo el igual lo estoy poniendo doble? ¿Quién se acuerda por qué le poníamos doble? Que arroja el mismo resultado. Bien, para comparar. Bien, si yo cuando comparo 5 es igual que 5, ¿sí? Acá lo vamos a poner de ejemplo. 5 es igual que 5. ¿Por qué yo no lo puedo poner así? Vamos a hacer un zoom. Porque si tiene un solo igual El es igual se porque... usa para asignar valores, no para comparar Claro, un solo Perfecto. igual. Muy bien, ¿sí? Si yo pongo un solo igual, estoy asignando un valor, ¿sí? Fíjense acá, yo estoy asignando un valor a esta variable y utilizo el igual, ¿sí? Para comparar, tengo que sumar otra vez el signo, ¿sí? Tiene que haber dos iguales, ¿sí? Muy bien. Después tenemos el menor igual, ¿sí? Después tenemos el mayor igual, ¿está? Tenemos el que no es igual, o mejor dicho, es distinto de, ¿sí? Vamos a poner que 5 es distinto. 5 es distinto de 5. ¿Eso es verdadero o es falso? Falso, Falso. Falso. ¿Por qué? porque son iguales. Muy Son el mismo bien. número. ¿Sí? Porque son iguales, por eso es falso. Si yo quiero que poner igual, ¿sí? Lo estoy comparando, 5 es igual que 5, sí, eso es verdadero, Sí, ¿sí? verdadero. Pero si yo estoy poniendo 5 es distinto de 5, no, eso es falso, porque 5 es igual a 5. ¿Sí? Capaz de enredar un poco con las palabras, pero eso quiere decir, ¿no? Lo vamos a poner, ¿sí? ¿Está? Bien. Luego teníamos operadores lógicos. ¿Qué son los operadores lógicos? ¿Sí? Justamente lo que estábamos viendo, nos tiran valores como true o false. ¿Qué significa true? Vamos a poner verdadero. Y para false, falso, ¿no? Verdadero o falso. Esto en matemática se lo toma como un valor booleano. ¿Sí? ¿Qué quiere decir booleano? Que es 0 o es 1, ¿sí? No hay otra alternativa. O es blanco o es negro, no hay grises, ¿sí? Entonces es verdadero o es falso, no hay un intermedio. Entonces cuando es verdadero, la máquina por ahí nos tira un 1, cuando es falso nos tira un 0,
Bien. Pero de momento le veamos que es verdadero o es falso. ¿Para qué les digo esto? Porque cuando vamos a comparar, ¿sí?, una expresión con otra, fíjense, yo voy a poner que 5 es menor que 7 y, no sé, 45 es menor que 50. ¿Sí? Vamos a analizar estas dos expresiones, estas dos comparaciones. 5 es menor que 7. ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. Es verdadero. ¿Sí? Seguimos con la expresión AND, ya la vamos a explicar. 45 es menor que 50. Verdadero. Eso es verdadero. Lo vamos a poner que sí. Ahí, Falso. esa expresión es falsa, ¿verdad? Este es falso. ¿Qué es lo que hace el operador lógico AND? ¿Sí? Lo que hace el AND, se escribe así, nos dice que ambos términos tienen que ser verdaderos para mostrar una salida verdadera, ¿sí? Bien, ahí de momento no le pusimos una salida, ¿sí? Pero estamos comparando ahora con el AND. Un término es verdadero y un término es falso. ¿Se cumple esto que estoy diciendo aquí o no? No, no se cumple. No. Entonces, la salida de esto, ¿sí?, esto se convierte a falso, ¿sí? O Falso. falso, ¿sí? El resultado de esta expresión es falsa, ¿sí? Si yo le hubiese puesto un 50, esto hubiese quedado en verdadero, esta expresión sería verdadera, ¿sí? Porque verdadero y verdadero, fíjense, ambos términos tienen que ser verdaderos para que la salida, o sea, el resultado de esto, sea verdadero. Ese en el operador lógico AND. Bien, vamos a ver rápidamente el operador lógico OR. Vamos a poner exactamente lo mismo, ¿sí? 5 menor que 7 o 45 menor que 5, ¿sí? Bien, vamos a poner acá el OR, se escribe así. ¿Qué significa? Que una expresión se puede cumplir cualquiera de las dos, ¿sí? Cualquiera que esté, la que esté a la izquierda en este sector, o la que esté a la derecha en este sector, ¿sí? Cualquiera de esas dos que sea verdadera, el resultado ya va a ser verdadero, ¿no? Entonces, al menos uno de los términos tiene que ser verdadero para mostrar una salida verdadera, ¿sí? Bien, vamos a analizar. 5 es menor que 7, dijimos que será verdadero. Ahora lo vamos a escribir como lo lee la máquina, ¿sí? Lo lee como true, ¿sí? O un verdadero. O 45 es menor que 5. False. Ese es un false, ¿sí? Bien. Nos queda esta expresión de esta manera. Un true de un lado y un false del otro. ¿Qué es lo que hace el operador OR? A él le importa solamente con que uno valga. ¿Pueden estar los dos en true? Sí. ¿Pueden estar los dos en false? También, ya lo vamos a ver. Pero ¿qué me arrojaría este resultado? Un De un verdadero. OR. Un verdadero, ¿sí? Porque al menos uno de los dos términos es verdadero, ¿sí? Esto me lo lee como el resultado true o verdadero, ¿sí? Fíjense que es más fácil pasar por un OR que por un AND, ¿sí? Un AND sí o sí, ambos tienen que ser verdaderos para que sea verdadero. Acá al menos uno de los dos, entonces es más fácil venir la información por acá, ¿no? ¿Es uno o es lo otro? Y después tenemos la negación. Le escribe con No. un signo de interrogación antes de una expresión, ¿sí? Lo vamos a poner como ejemplo. Vamos a este ejemplo de acá arriba, ¿sí? Fíjense en el AND. Yo voy a encerrar esto de acá, en un paréntesis, ¿sí? Lo voy a negar. ¿Qué quiere decir eso?
que yo voy a cambiar el valor de la salida de todo eso, ¿sí? Lo voy a convertir al valor contrario. Entonces, si acá tenemos verdadero y tenemos verdadero, ¿sí? La salida es verdadera. ¿Qué va a pasar si yo tengo esta expresión acá? Me la va a Y convertir, ¿sí? cambia el valor de la salida. Me lo convierte a falso, ¿sí? O false, ¿sí? Eso es lo que hace el operador de negación, ¿sí? El operador lógico de negación te cambia el valor de la salida. Aquí en este caso, fíjense que era verdadero, entonces acá si yo a esto lo niego, ¿sí? Fíjense que primero se resuelve el paréntesis, después cuando el paréntesis se resuelve te queda una sola salida, ¿sí? En este caso era un true, entonces esto se resume a esto, ¿sí? ¿Qué me va a dar esto? ¿Cuál es el contrario que decir de true? Falso. False, Falso. ¿sí? Me cambia el resultado, ¿sí? Es lo único que hace. Bien, ya vimos un poquito de operadores. Lo más difícil quizás son los lógicos, pero no es nada del otro mundo, ¿no? Bien, vamos a usar un operador. ¿Qué operador vamos a usar en suma? El aritmético. Muy bien, en aritmético. Vamos a sumar el valor de edad con el valor de dirección. ¿Sí? Fíjense que me marca como que tiene un valor, pero nunca es leído, ¿no? Por eso me lo marca en amarillo. Bien. Acá fíjense que yo estoy sumando dos variables, ¿no? No son dos números, son variables, ¿sí? Y esas variables tienen un valor. Es lo mismo que estar sumando 25 y 78, ¿sí? Vamos a sumar, vamos a mostrar por consola. Vamos a poner un string que sea la suma es, concatenamos, ¿sí? Fíjense que está dos veces el más, pero acá es una concatenación, ¿no? Y aquí le vamos a poner, ¿qué variable vamos a poner ahí? Suma. Suma, ¿sí? Entonces, ahí está, ¿sí? Vamos a mandarlo. Bien, la suma me dice, mi nombre es José, que es esta línea, mi edad es esta línea, y esta línea, la tercera línea, sería la suma, ¿no? La suma es 103, ¿sí? Si alguien corrobora, 75 más 25 son 100, más 3, 103, ¿sí? Si alguien me explica cómo suma eso así, después me dice. Ya me entiendo. Bueno, yo creo que con esto, un buen inicio, ¿sí? Para sumar, instanciar variables, usar operadores, ¿sí? Mostrar resultados para el que recién está comenzando, ¿sí? Vamos a hacer rápidamente un método, ¿sí? Pues ya se cumple la hora y tengo que dar el módulo 2, ¿no? A veces sí altera, a veces sí altera. Bien, vamos a hacer un método. Fíjense, para instanciar un método, primero vamos a poner la palabra public, ¿sí? La palabra reservada public, static, perdón, void, ¿sí? No, en este caso no vamos a poner void, vamos a poner int, ¿sí? Después les voy a explicar lo que es el void y por qué yo lo cambié a int, ¿sí? Aquí estamos declarando una variable, ¿sí? Esta línea de acá, estas dos palabras, mejor dicho, estamos diciendo que es un método o una función. Esto de aquí me está diciendo que la salida de esa función va a ser de tipo entero, un número entero, ¿no? Entonces, si nosotros lo dibujamos, vamos a dibujar una función, ¿sí? Sería un bloque de código que tiene un nombre, ¿sí? Se va a llamar multiplicar,
¿Sí? Le vamos a poner rápidamente qué es lo que tenía un método, ¿sí? Fíjense que tiene aquí un paréntesis con una comita separando dos espacios, ¿no? ¿Qué sería eso? Para el que ya sabe. Sería una multiplicación. Está separando valores, Sí, ¿no? bien, sí vamos a multiplicar dos valores, pero fíjate que estoy reservando un espacio aquí para meter los números Los a multiplicar, parámetros. ¿no? Entonces, ¿cómo se llaman eso? Parámetros, Parámetros. ¿sí? ¿Qué son los parámetros? Ay, perdón. ¿Qué son los parámetros? Son datos de entrada, ¿sí? Son datos de entrada. Y fíjense que yo ponía aquí un int, ¿sí? Entonces quiere decir que mi salida, ¿cómo escribimos la salida de una función? ¿Con qué palabra reservada? Bien, con el return, Con retorno. ¿sí? Con el return tiene que ser este dato de aquí, lo que vamos a escribir aquí, taca, 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 tiene que ser un valor de tipo int. ¿Y qué era un int? Un número entero, ¿verdad? ¿Sí? Eso me tiene que arrojar un número entero, ¿sí? Bien, fíjense que una función es como una receta. Le damos los ingredientes, que serían los parámetros, ¿sí? Aquí se cocinan en el algoritmo que tiene esta función, ¿sí? Y la salida sería, qué sé yo, un bizcochuelo, ¿sí? Esto sería, el return nos marca lo que sería la salida, ¿sí? Eso ya está en el Power, por eso se lo puse con el mismo ejemplo. Vamos a ver, pasándole parámetros a esta función o a este método, ¿sí? Le dijimos que se va a llamar multiplicar. Fíjense que comienza con minúscula. El único que comienza con mayúscula, ¿cuál puede ser? ¿Qué bloque de código comienza con mayúscula? El único que tiene que ser. Tipo de variable, No. sea un int, un string o algo así. Hay que ver. La No, clase. en la clase. ¿Sí? Fíjense que yo cuando declaro variables son todas en minúscula, ¿sí? Ya sea int, sea string, o sea un método como este, son todas en minúscula. Lo único que tiene que estar con mayúscula es la clase, ¿sí? Este bloque de código tiene que estar con mayúscula, ¿sí? El único, por ahora, ¿sí? Bien, esto como va a ser un método, ¿sí? Tenemos que pasarle parámetros y tiene que tener un comienzo y un fin. ¿Cómo se marca el comienzo y un fin? Bien, como todo bloque de código con las llaves, ¿sí? Le vamos a pasar dos valores. ¿Cómo vamos a leer esos valores? ¿Sí? Va a ser un valor parámetro 1, ¿sí? Y un int parámetro 2, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Dato de entrada 1 y dato de entrada 2, ¿sí? Le vamos a pasar dos valores. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Podemos mostrar un return, ¿sí? Que sea, ¿Puede tener más de dos valores de entrada? puedes tener los que vos quieras, ¿sí? Incluso cuando son muchos valores de entrada, ya lo vamos a ver ahora enseguidita, es mandarle un objeto. Un objeto tiene muchísimos valores dentro, así que es más fácil pasar un objeto que pasar 100 variables, ¿no? Claro. Bien, ya enseguida lo vamos a ver en otra clase. Bien, tenemos una salida que puede ser una salida calculada o podemos pasar una variable tipo int. Lo vamos a hacer de las dos maneras, ¿sí? Vamos a ver primero la salida calculada. Parámetro 1 por parámetro 2, ¿sí? Fíjense, ya tenemos nuestro método. Lo único que nos falta hacer es mostrarlo, ¿sí? Y pasarle parámetros o pasarle datos de entrada, ¿sí? ¿Dónde vamos a hacer eso? En la función principal, ¿sí? Vamos a mostrar acá, consola. Vamos a mostrar la multiplicación. Es, concatenamos y llamamos la función. ¿Cómo se llama la función que está afuera? O el método que está afuera. Multiplicar. Multiplicar. ¿Y qué tiene que llevar dentro de estos paréntesis?
que eran los parámetros. Dos parámetros, muy bien. ¿Sí? Dos parámetros de tipo número entero. ¿Sí? Le vamos a pasar dos valores. ¿Sí? Yo no voy a poder mandar un hola aquí porque no es un número entero, ¿verdad? Y otro ponerle chau porque no es un valor de tipo entero. ¿Qué tenemos de tipo entero nosotros? ¿Qué variable? Edad y dirección. Muy bien, tenemos edad y tenemos dirección. ¿Sí? Fíjense que ya me lo está tomando. ¿Sí? Hasta incluso podemos guardar, ¿sí?, en una variable aparte que sea multiplicar. Acá ya le podemos poner edad y dirección, ¿no? Cerramos y lo estamos guardando en una variable. En vez de pasar esto, ¿sí?, podemos pasar mult. Es lo mismo, ¿sí? De momento lo vamos a dejar así, vamos a comentar esta línea, ¿sí? Fíjense lo que va a pasar. No sé cuánto dará un chorizo de número, pero ahí va a mostrar, ¿sí? 1950. ¿Qué pasó acá? Me falta un espacio, ¿no? Entonces ya es estético. Ahí está. La multiplicación es 1950, ¿sí? Entonces todo este código que yo tengo aquí es reutilizado, ¿sí?, en donde yo lo quiero mostrar, ¿no? Puedo usar varias veces este mismo método, pasarle datos distintos y me va a hacer el algoritmo que tiene aquí, ¿no? Y me lo va a calcular, ¿sí? Entonces, bueno, ya se fue un leve repaso de lo que veníamos viendo. Me quedé corto de tiempo, si no les enseño un poco más que son los array list. Pero bueno, yo creo que ya estamos con la otra clase, ¿no? ¿Hasta ahí se entendió? O si no, reforzamos la semana que viene hasta donde quedamos y arrancamos con array list. Se entiende, se entiende. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta. Para instanciar, ¿qué función cumpliría? Instanciar. Bien, ahora Claro. vamos a ver instancias, por ejemplo, en objetos. ¿Sí? Vamos a ver lo que es herencia y vamos a ver que un atributo se instancia primero y después se le asigna un valor. Ya vamos a ver el porqué de todo esto. ¿Sí? Ah, claro. Bueno, ¿Sí? sí, sí. Bien, ya le pasaron la contraseña. Perfecto. Bueno, si quiere después les paso el código, que eso sería más o menos teoría aquí. Esto sería un poquito de práctica. Y vamos a ver ahora lo que sería el módulo 2. ¿Sí? No sé si ya están los chicos, me imagino que sí. Profe, si puede pasar lo que está en anotación, cosa que lo tomemos como apunte. Bueno, sí, ahora lo guardamos. ¿Sí? Sí. Guardamos. Poner aquí. Esta sería ya la clase 8, ¿no? Clase 8. Sesión tarde 1. Bien. Bien, ahí está. ¿Sí? Se los paso por el WhatsApp. Bien. Vamos de nuevo aquí. Esto ya no va. No me acuerdo dónde habíamos quedado nosotros. Son tantas que acá creo. Ahí está. Bueno, vamos a poner un poquito más chico. Vamos a borrar esto. ¿Sí? Esto es más que un método. ¿Sí? Vamos a borrar. Acá también había un poco de teoría. También lo vamos a borrar. Borramos el método. Esto no me sirve. Hasta aquí. ¿Sí? Más o menos esto. Esto lo vamos a comentar. De momento no nos sirve. Bueno. Bienvenidos los que se sumaron. Vamos a ver entonces un poco de repaso lo que era la clase pasada, lo que son los objetos.
los atributos, herencia, encapsulamiento, que son palabras raras, pero bueno, vamos a de a poquito ir viendo, ¿no? A ver, acá está. Bien, este es el práctico que teníamos. Yo les había dicho que primero les explicaba más o menos la teoría, que para qué funcionaba cada cosa. Y si quieren hacemos un leve repaso. No sé si qué dice la moción. Y arrancamos, o si quieren arrancamos directamente a hacer los ejercicios. Sí, un repaso. Un repaso. Podría ser. Bien, hagamos un repaso. Lo hagamos en Paint para que se note. Vamos a escribir uno nuevo, esto no. Bien, nosotros teníamos, como siempre les digo, un archivo que tiene nuestra clase principal, ¿sí? Y dentro tiene nuestra función principal, la cual se llama main, ¿sí? Eso siempre, los dos, cuando va a la clase principal de la mano, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que sucede aquí? Vamos a hacer un nuevo archivo, ¿sí? Lo vamos a hacer de otro color, es un azul, ¿sí? Tenemos otro archivo, fíjense aquí en el Eclipse, tenemos el principal y tenemos la hoja, se llama cálculos, ¿no? Bien, entonces vamos a escribir su nombre, vamos a poner esta clase, ¿sí? Se llama cálculo, ¿sí? Fíjense que comienza con mayúsculas las clases, ¿no? ¿Sí? Bien, tiene la particularidad de poder heredar información, ¿sí? O hacer que su información, la que contiene cálculos, sea reutilizable. Es lo mismo que poníamos aquí los métodos, ¿sí? Los utilizábamos acá, pero ahora lo vamos a hacer desde otra hoja, ¿sí? Desde esta hoja ahora vamos a sacar la información que tiene esto y la vamos a instanciar aquí dentro, ¿sí? La vamos a llamar, eso quiere decir instanciar, ¿sí? Vamos a llamar, vamos a usar información de esta hoja en esta otra hoja, ¿sí? Que es la principal, la que nos va a leer Java, ¿no? Bien, vamos a comenzar con algo sencillo, que son los atributos, ¿sí? De momento lo vean como pseudo variables, ¿sí? No son variables, pero porque tienen otra particularidad los atributos. ¿Cuál es la particularidad que tienen los atributos? ¿Alguien se acuerda qué es lo que llevaba antes que nada? Una palabra reservada, son 3 palabras reservadas que vimos. Antes que eso, Gustavo, les doy una ayuda, los modificadores de acceso, ¿sí? ¿Qué significará un modificador de acceso? Lo vamos a poner, vamos a achicar esto, vamos a poner por acá, ahí está, bien. Los MA, o modificadores de acceso, ¿sí? Teníamos de 3 tipos, lo que habíamos repasado, teníamos los public, ¿sí? Los private y el protected, ¿sí? Pero de momento el protected no lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver solamente el encapsulamiento con el private, ¿sí? Entonces eso vamos a poner, vamos a resaltar qué es lo que tiene de particular esto, ¿no? Sería esto de acá. Bien, ¿cómo se llama? Bien, el protected también. ¿Cómo se llama lo que estamos viendo a grandes rasgos, ¿sí? El tema principal de todo esto. PO, perfecto, ¿sí? ¿Se acuerdan que era el POO? Programación orientada a objetos. Muy bien, ¿sí? ¿Qué quiere decir la programación orientada a objetos, ¿sí? El POO. Vamos a poner acá. Programación orientada a objetos, ¿sí? Vamos a crear objetos, ¿sí? Como por ejemplo una persona, ¿sí? Y las personas tienen ciertas características. Unas son más altas, otras son, no sé, tienen ciertas edades, tienen distintas direcciones, distintos números de DNI, ¿sí? Esas son características de esas personas, ¿sí? Esas características que tienen las personas se les llama
atributos. Entonces, nosotros vamos a ponerle, ¿sí? Que los atributos son características. ¿De quién? De los objetos, ¿sí? Entonces, nosotros estamos viendo objetos ahora, ¿sí? Un objeto persona. Ese fue el ejemplo, objeto persona, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora. Bien. Fíjense que yo les remarqué que era un modificador de acceso, ¿bien? Son estas dos palabras, public y private, ¿sí? ¿Para qué nos sirven? Fíjense que nosotros vamos a tener, por ejemplo, una función aquí, y vamos a poner otra función así, ¿sí? Una va a tener de nombre private, y la otra va a tener de nombre public, ¿sí? Estas dos funciones, vamos a hacer lo que hace la programación orientada a objetos. Vamos a usar este bloque de código y lo queremos leer aquí, ¿sí? Podemos hacer muchas hojas con muchos bloques de código, quizás algunos muy grandes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En vez de tener 2000 líneas de código aquí, ¿sí? Lo podemos segmentar en clases, ¿sí? Entonces yo lo pongo en una clase, pongo, no sé, 500 líneas de código en esta clase, y ya puedo ir segmentando y esto se hace más fácil de leer, ¿no? Es más fácil leer pequeñas líneas que de leer 2000 líneas de código, ¿no? Entonces, bueno, vamos a lo siguiente. Nosotros queremos llamar este método, ¿sí? Esta función yo la quiero llamar aquí, ¿sí? Fíjense que nosotros incluso teníamos métodos dentro de esta hoja, ¿sí? Y nosotros los podíamos llamar tranquilamente aquí, ¿no? Lo podíamos leer, por ejemplo, el método que explicamos hace rato, el de multiplicar, ¿no? Yo lo llamaba, le pasaba los parámetros y me hacía un cálculo, ¿no? Bien, yo quiero hacer eso, hacer ese cálculo, pero de otra hoja. Aquí comenzamos a ver lo que es la instanciación de objetos, ¿sí? Estamos creando un nuevo objeto, ¿sí? Un objeto llamado, heredado de cálculo, ¿sí? Tiene todo lo que tiene esta hoja, va a poder pasar a leerse aquí. Bien. Con el public lo podemos hacer, pero con el private, ¿qué es lo que pasa? ¿Lo tiene el objeto? Sí lo tiene el objeto, pero no lo va a poder leer, porque este método de aquí está de forma privada. Entonces solamente va a poder leerse en este contexto, ¿sí? Solamente aquí se puede leer lo que es private. Tiene como una barrera, ¿sí? Solamente aquí lo podemos utilizar, por lo que esto de acá no se puede, ¿sí? No se va a poder leer, ¿sí? Para eso sirve el modificador de acceso, que lo tienen los atributos y no los tienen las variables, ¿sí? Primero los vamos a tomar como variables, pero en realidad se llaman atributos, ¿sí? Vamos a Una poner... consulta. ¿Para Sí, qué específicamente estaría en private? Si bien, no se lo podría reutilizar, digamos. perfecto. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros vamos a tener datos sensibles, lo que les decía y les recalco siempre. Por ejemplo, contraseñas, ¿sí? Número de tarjetas de crédito, Bien. información de ese tipo, solamente se debe leer en un solo lugar en el que es procesado y no se debe leer en otros, ¿no? Si no, esa información Bien. se filtraría. Bien, Bien. perfecto. Bien, vamos a poner un atributo, por ejemplo, public, perdón, public int dirección, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Fíjense que no tiene valor todavía, pero está instanciado, ¿sí? Podemos poner varios, public int edad, por ejemplo, ¿sí? Son atributos que tiene esta clase, ¿sí? Y si nosotros hacemos un objeto de esta clase acá, también este objeto va a tener esos atributos, ¿no? Ustedes me van a decir, pero profe, ¿para qué los instancia y no les asigna un valor?
Es decir, bueno, para eso existe un método especial, ¿sí? Que se llama, ¿alguien sabe cómo se llama ese método especial? Esa función especial. ¿Nadie? Bien. Un constructor. Perfecto, ¿sí? Es un constructor, ¿sí? Vamos a ver un constructor. Vamos a borrar este momento, ¿sí? Y quizás acá esto. Ahí está. Bien. Un constructor. Entonces acá vamos a poner constructor. ¿Cuál es la particularidad de este método, no? Vamos a ponerle que es un método, ¿sí? Método. Acuérdense que método es sinónimo de función por ahora, ¿sí? Son lo mismo prácticamente, ¿sí? En un constructor, ¿qué es lo que hace un constructor? ¿Qué es lo que lo hace diferente de otras funciones? ¿Sí? Bien, esta se ejecuta, ¿sí? Cuando se instancia la clase. Bien, usted va a decir, pero eso es jeringosa, ¿sí? Vamos a poner acá el constructor. El constructor debe llevar, ¿sí? Public cálculos, ¿sí? Se debe llamar igual que la clase, ¿sí? Y lleva parámetros también, ¿no? Porque es un método. Bien, y ustedes me van a decir, profe, ¿para qué me sirve ponerle, no sé, un constructor que se ejecute solo? ¿Sí? ¿Para qué queremos eso? Bien, nosotros cuando creamos acá un nuevo objeto, se va a llamar, no sé, un objeto que se llame calculadora, ¿sí? Ese es nuestro objeto, ¿sí? Y va a tener, bueno, yo estoy mezclando las teorías acá, no le vamos a poner cálculos, le vamos a poner persona mejor, ¿sí? Porque los atributos que tengo son de persona. Entonces le vamos a poner persona. ¿Sí? Estamos mezclando mucho las cosas y no está bueno. Bien, nosotros cuando tengamos una nueva persona y la instanciemos acá, ¿qué quiere decir instanciar? Que estamos creando un nuevo objeto, ¿no? A partir de esta plantilla, ¿no? Y le vamos a poner un nombre. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar Juanita. ¿Sí? Ese va a ser nuestro objeto. Y Juanita, lo vamos a poner, mejor dicho, nueva persona. ¿Sí? Ese va a ser nuestro objeto. Y aquí, en el constructor, vamos a poner, no sé, hola mundo. ¿Sí? Cuando nosotros llamamos a esta clase aquí, ¿sí? Automáticamente se va a ejecutar esto. Entonces nos va a aparecer por consola hola mundo, ¿sí? Automáticamente, sin que nosotros estemos llamando, por ejemplo, esta función de acá, sin llamarla ya nos los está pintando, ¿sí? Para eso sirve, para poder ejecutarse automáticamente, ¿sí? Eso es lo que hace un constructor. Obviamente no vamos a poner un hola mundo, ¿sí? Le vamos a pasar parámetros nosotros, ¿sí? Le vamos a pasar, por ejemplo, public string, ¿sí? Entonces yo le voy a poner que cuando nosotros creamos una nueva persona, ¿sí? Un nuevo objeto aquí, tenemos que mandarle parámetros. Lo vamos a poner de qué color es este acá, ¿sí? Ahí para que se vea, ¿sí? Nosotros le vamos a pasar parámetros. De momento lo veamos así. Le tenemos que pasar el nombre que nosotros creamos en ese objeto. Se va a llamar Juanita, ¿sí? Queremos pasarle que tenga una dirección. Por ejemplo, el número de una dirección, ¿no? 36, ¿sí? Y también quiero que tenga una edad, que tenga 29 años, ¿sí? Bien. Yo cuando creo este objeto quiero que tenga estos atributos, ¿sí? ¿Cómo hacemos que tenga los atributos? Se los pasamos al constructor, ¿sí? Al constructor le vamos a pasar entonces cuántos datos de entrada.
Si yo quiero modificar 3 valores, ¿cuántos valores quiero que el constructor me... 3, ¿sí? 3. Bien. Lo vamos a decir que sea parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3, ¿sí? Esos van a ser los 3 valores que le vamos a pasar al constructor, ¿sí? Entonces dentro del constructor, ¿sí? Fíjense que mi parámetro 1, ¿qué valor tiene ahora? El nombre. Ojo, está con el mismo color, ¿sí? ¿Cuál sería el parámetro 1? Nombre. Juanita. Juanita, ¿sí? Parámetro 2 sería 36 y parámetro 3 sería 29, ¿verdad? Entonces aquí podemos asignar esos valores que vienen por parámetro, se lo vamos a instanciar a estos atributos, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Bien, vamos a poner que this nombre, ¿sí? Fíjense que estamos llamando a un atributo. ¿Cómo llamamos atributos? Con la... Bien, ponemos la palabra especial this. Eclipse nos está ayudando, me está diciendo cuál querés poner, ¿sí? Acá le puedo poner nombre y un enter, ¿sí? Y ya me lo escribe solo. Sí, le vamos a asignar un valor. ¿Qué valor le vamos a asignar? El Martín, parámetro José. 1. ¿Algún nombre? El parámetro 1. Vamos a usar los parámetros, ¿sí? Bien, parámetro 1, ¿sí? Entonces yo lo que yo mande desde el otro lado cuando haga esto, chicos, ¿sí? Acá nueva persona, fíjense, yo estoy mandando parámetros, ¿no? Y van a ser leídos acá, ¿sí? Si quieren también les mando el dibujito, si es que no lo borro, si no lo hago de nuevo. Bien, el parámetro 1, es más, le podríamos poner param nombre, param apellido, param, ¿sí? Para no perdernos, pero bueno, de momento lo vamos a dejar así. Bien, vamos a asignar al apellido, ¿sí? Ahí ya me lo está marcando, el valor de param2 DNI, ¿sí? Fíjense, param3. ¿Sí? Y por último, domicilio param4. ¿Sí? Entonces, esta pequeña función, este pequeño constructor, ya de entrada me está asignando valores, ¿sí? Yo no lo tengo que llamar, me lo hace de forma automática. ¿Sí? Bien. Vamos a... ¿Qué más nos pedía el ejercicio? ¿Sí? Ya tenemos la clase con ciertos atributos, tenemos el constructor, ¿sí? Y hay que hacer un método que permita mostrar la información de la persona, ¿sí? Bien, ¿cómo haríamos eso? Vamos a usar una nueva función, sea public static. Bien, acá vamos a usar un void, ¿sí? ¿Qué es un void? Quiere decir que no va a respetar el tipo de dato de salida. Es lo único que me está diciendo. Fíjense que nosotros podemos poner string, int, podemos poner el dato que nosotros queramos, ¿no? Forzar a que ese dato sea algo que nosotros queramos. Pero esto es void, ¿sí? Me está ignorando el tipo de dato de salida, ¿sí? Vamos a poner un método o una función que se llame mostrar, ¿sí? ¿Qué me estaría faltando? Las llaves de apertura y cierre, ¿sí? Bien. ¿Qué podríamos mostrar? ¿Sí? Vamos a mostrar, ¿sí? Así sencillito nomás, ¿sí? El nombre es, perdón, era sin 2 puntos. Class es una clase, ¿no? Fíjate que acá tenemos la clase, ¿sí? Static quiere decir que va a ser una función estática. Todavía no la definimos a static, ¿no? Todavía no la vimos, ya la vamos a ver. Pero así se define esta función, que no va a respetar el tipo de dato de salida, eso quiere decir.
Bien, acá ¿qué podemos hacer, chicos? ¿Qué podemos concatenar? Sí, yo después te resuelvo la duda. Bien, Mili. ¿Qué podríamos Parámetro 1. concatenar? Parámetro 1. Parámetro 1. Si aquí fíjense que yo no tengo ningún parámetro. This.nombre sería, profe. Bien, perfecto. ¿Sí? Ahora vamos a usar los atributos en los métodos siguientes. ¿Sí? Vamos a mostrar this nombre. ¿Por qué? This nombre, ¿qué tiene? Ah, tiene el parámetro 1. Tendría que tener un valor el parámetro, ¿no? A ver, espérame un ratito. Uy, se me cortó todo, ¿no? Perdón, este creo que no va. Ahora sí. Tiene razón la compañera. Era público hoy. Bien. Podemos hacer estas líneas. ¿Sí? Podemos mostrar el apellido. Es this punto apellido. ¿Sí? Porque en el constructor, fíjense que ya nosotros estamos asignando valores, ¿no? Entonces ahora vamos a jugar con los valores que vienen con el parámetro que nosotros estamos mandando. ¿Sí? Entonces vamos a leer esto de aquí que nosotros pasamos por parámetro, lo vamos a leer en un método. ¿Sí? El método solito lo vamos a llamar acá, por ejemplo, va a ser nueva persona punto mostrar. ¿Está? ¿Sí? Fíjense. Y mostraría todos los datos que tiene esta función. ¿Sí? Esta función, que es lo que tiene, donde estamos aquí, tiene solamente salidas por consola, ¿no? Solamente texto sería. ¿Sí? No procesa nada. ¿Sí? El DNI es, concatenamos, this DNI. Ahí está. Y por último, si se ve más clarito, domicilio. Creo que ahí ya estaría, ¿no? ¿Sí? Estamos instanciando atributos, los estamos asignando con los parámetros que le estamos mandando, y por último los estamos mostrando. ¿Qué nos faltaría? Si es programación orientada a objetos, ¿qué tendríamos que hacer con todo esto? Return. Tendríamos que... No, fíjate que ni siquiera el return, porque nosotros ya estamos mostrando el texto, ¿sí? Ya va a salir por consola este mensajito. ¿Sí? Instanciar. Nos falta instanciar esta clase en otro archivo. ¿Sí? Claro. ¿Qué archivo nos falta instanciarlo? Aquí. ¿Sí? Fíjense que ahí ya tenemos una plantilla, ¿sí? Como ya habíamos visto en la clase pasada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero llamamos a la clase. ¿Cómo se llama nuestra nueva clase? Por aquí está. Persona. Persona, ¿sí? Vamos a poner persona. Le vamos a poner, como tenemos en el Paint, nueva persona. ¿Sí? Y vamos a usar la palabrita especial new. New. Y aquí el nombre del constructor. El nombre del constructor es el mismo que la clase donde fue instanciado, ¿no? Persona sería. Y aquí un punto y coma. ¿Sí? Estamos haciendo un nuevo objeto, ¿sí? De la clase persona. ¿Sí? Las clases, fíjense que están con ese color en particular medio celeste. ¿Sí?
El constructor está de un color verde clarito. ¿Y qué me está pidiendo el constructor? ¿Por qué me marca este error? ¿Sí? Está indefinido. ¿Qué quiere decir? Que no le estamos pasando nada. Y aquí en la clase persona tenemos 4 parámetros. ¿Sí? No le estamos pasando nada. Entonces, ¿qué deberíamos pasarle? Cuatro parámetros. ¿Sí? Parámetro. ¿Sí? ¿Cómo quieren que se llame esta persona? Se va a llamar, no sé, tiene un nombre, Mario. ¿Sí? Mario, era el nombre, ¿no? Fíjense, primero pide el nombre, después pedíamos el apellido, González. Después había que ponerle un DNI, ¿sí? Vamos a poner 1, 2, 3. Y un domicilio, ¿sí? Siempre viva, ¿sí? Siempre viva 45, ¿sí? Bien. Perfecto. Entonces tenemos nuestra nueva persona, ¿sí? Los Simpsons, sí. Bien. Estamos haciendo esta personita, esta variable, que es un objeto ahora, ¿sí? Es un objeto que tiene todas las características que tiene la clase persona, ¿sí? Es como que todo lo que tiene acá, hacemos un copy-paste acá, ¿sí? Copy-paste. Y tiene, toda esta variable tiene todas las características de persona, ¿sí? Y le estamos diciendo que queremos que los atributos que tenga, ¿sí? No pueden ser, no siempre sean todos los atributos, solo pueden ser unos cuantos. Depende del objeto que queramos instanciar, ¿no? ¿Sí? Y le estamos pasando valores, ¿sí? Estos valores van a ser próximamente los atributos de esta personita, ¿sí? ¿Qué nos estaría faltando ahora? ¿Sí? Ya estaba instanciada, ¿sí? Ya vino acá, dijo, vamos a copiar todo eso, vamos a poner los parámetros, los vamos a asignar, y esta función quedó al cohete, ¿sí? Hay que llamar a la función. ¿Cómo llamamos a la función? ¿Punto qué sería? Fíjense aquí. Mostrar. Punto mostrar, ¿sí? Mi función se llama mostrar, ¿sí? Mostrar. Ahí está, ¿sí? Fíjense que estamos llamando a esa función que nos va a mostrar. ¿Qué nos va a mostrar esa función? Nos muestra los datos que ya fueron asignados, ¿no? ¿Sí? Nosotros estamos llamando a los atributos nada más, no estamos llamando a ningún parámetro, ¿sí? No le estamos pasando parámetros a esta función, sino que estamos llamando a los atributos, ¿sí? Vamos a darle play, a ver si no tira algún error. Ahí está. Ahí está, a ver si se puede ver más claro, ¿sí? El nombre es Mario, el apellido es González, el DNI es 123, ¿sí? El domicilio es Siempre Viva 45, ¿sí? Entonces, esto acá hay que reforzar un poco, digamos, lo que es los atributos y un poquito lo que son los parámetros. Yo podría asignar otros atributos que no tenga acá, por ejemplo, public, string, no sé, apellido materno, ¿sí? Este atributo podría usarlo en otra función, ¿sí? Public void, no sé, padres, ¿sí? Podría asignarlo aquí, podría poner this, punto, fíjense que ya me ayuda, nombre materno, igual a Marta. Pegame y decime Marta, ahí está, ¿sí? Fíjense que no es necesario siempre pasarlo por parámetro, ¿sí? Lo podemos instanciar en un método, ¿no? ¿Sí? No es necesario asignar todo esto por
por parámetros, ¿no? Podemos manipular todo lo que tenga esta clase, todos estos atributos, dentro de bloques de códigos propios de la clase, ¿sí? Incluso podemos llamar ahora a void padres. A ver, vamos a ver. Punto apellido materno. ¿Sí? Vamos a poner un string concatenado. El nombre de mi madre es así. Vamos a ver si es que no tiene error. Nueva persona. Punto. Perdón, apellido materno era. Sí, me está marcando error porque yo tendría que agregarle un return, ¿no? ¿Sí? Entonces por eso que me estaría mostrando esto así. ¿Sí? Yo tendría que poner el return y todo esto. Ponerlo, asignarlo a una variable. De esta forma. Vamos a poner, no sé. ¿Cómo podríamos ponerlo? String. Nombre materno igual a punto apellido materno. ¿Sí? Falta el punto y coma. ¿Sí? Y acá ya en vez de este system out no sé cuánto, le podemos poner un return, ¿no? Ahí está. Y ahí ya lo podríamos leer de este lado, creo. Si no me falla la memoria. No, no lo podemos poner así. Ya después le explico bien cómo se hace esta parte. Ya se me olvidó tanto no usar Java. ¿Sí? Bueno, hasta ahí. La parte de métodos. Úsenlo ahí. Este todavía no lo vean. Voy a borrar. Creo que no me da tiempo para... Uy, estoy acá con la cámara. No me da tiempo para el ejercicio 2. A ver, crear una clase llamada serie con los atributos, números, temporadas, eso ya lo saben hacer. El constructor, mostrar los atributos o por escribir todos los atributos. Bueno, tienen que hacer algo similar a esto, ¿no? Sí, tienen que crear una clase que se llame serie, ¿sí? Ahora les paso este código. Este se va a llamar serie, ¿sí? Va a tener películas, ¿sí? Y sus atributos de las películas. Van a tener que asignarle valores y después en una función sobreescribir esos valores, ¿sí? Tendrían que hacer algo así como lo que estábamos viendo. Ahora le doy el ejemplo concreto. ¿Y cómo es para saber escribir? Ahora ahí te digo. Por ejemplo, acá en vez de mostrar, bueno, eso lo vamos a dejar, ¿sí? Vamos a poner public set. ¿Qué tenemos aquí? DNI. Perdón, si este compuesto. Ahora va así. ¿Sí? Y vamos a ponerle, no sé, this.dni va a ser, no sé, 456. Acá me faltó void. Ahí está. ¿Sí? Así estamos seteando de nuevo. Entonces nosotros vamos a llamar a este método setDNI y va a tener este valor. ¿Sí? Lo vamos a sobreescribir. DNI ya no va a tener el valor que tenía anteriormente. Y si no, bueno, obtengan todo esto por separado, ¿no? Hagan toda una función por separado. Pongan mostrar, no sé, mostrar nombre. Ustedes pónganlo así, para que vayan jugando un poco. Créense sus funciones, ¿sí? Quizás así. Mostrar apellido.
Y acá, bueno, hagan lo mismo que acá, pero con apellido. ¿Sí? Hagan eso de momento, llamen estas funciones que son simples. Todavía, creo que la vez pasada hicimos algo de cálculo, ¿no? ¿Sí? Habíamos hecho unas variables calculadas. ¿Sí? Fíjense acá. Esto lo vamos a correr acá. ¿Sí? Podemos hacer esto también, ¿sí? Fíjense que la clase se llama cálculo, tenemos una función que se llama suma, ¿sí? Que le pasamos dos parámetros, A y B, en donde tenemos que bueno, hacer la suma y retornar C, ¿sí? Entonces nosotros cuando llamamos una función en persona, bueno, vamos a copiar esto. Vamos a poner en persona, ¿sí? Me está pidiendo dos tipos de parámetros. ¿Dónde está? No, acá está. Ahí tenés. Bien. Y le podemos llamar ahora, ¿no? A esta función. Fíjense que también recibe parámetros y hace una función, es una función calculada, ¿no? Fíjense que vamos a llamar nueva persona. Punto. ¿Dónde está? ¿Cómo se llamaba? Suma, ¿sí? Fíjense que también es de persona, ¿sí? ¿Y qué me estaría pidiendo esa función? Fíjense que ya de entrada yo cuando la llamo me está pidiendo que sea de tipo entero el primer valor y de tipo entero el segundo, ¿sí? Entonces vamos a poner 6 más 7. ¿Está? Y todo esto podríamos llamarlo, o mejor dicho, pintarlo en un sysout. ¿Sí? Poner la suma es, concatenamos y ponemos esto de aquí. ¿Sí? ¡No! Soy. Oh, perdón, esto no va. Ahí está, ¿sí? Fíjense que estamos usando una función que ya hicimos en otro lado, ¿sí? Y no estamos leyendo ningún otro código, ¿no? Estamos pasando parámetros y es una función calculada. 6 más 7 es 13, así que ya de momento podemos hacer cálculo, ¿no? Bueno, chicos, se me hizo la hora. Fue una de las clases más largas que hicimos, ¿no? La próxima clase hacemos el ejercicio 2 y 3. Para que quede más Bien, claro. bien. Bien. Bueno, profe. Sí, está Gracias, bien, profe. Bueno, Todo muy buena la clase. clase y muy explicativa, Profe, profe. subí la clase a WhatsApp, por favor. Sí, ya voy a ver, creo que la clase pasada también tiene por ahí algunos cortes que hacerle. Si no es muy aburrido, a Nos ver, vemos, profe, gracias. nos vemos, chicos. Sí, ya Gracias, Profe, profe. Nos vemos. a las 6, creo. Gracias, profe. Nos vemos, chicos. hasta luego. Felices Pascua, profe. Igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, cortamos aquí la grabación.